Hitler nunca trabajó en su vida. Si hubiera vivido en Chile sería militante del Frente Amplio. Pero no les quepa ninguna duda. Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos. Hoy vamos a ver cómo Axel Kaiser hizo llorar a los zurdos tras una charla. Además, el diputado de la B cuenta cómo se fue destruyendo la sociedad. También Johannes Kaiser nos cuenta lo mafiosa que es Evelyn Matei y Chile Vamos. Pero empecemos con esto, señores. Ya que hablamos en la B sobre cómo se fue perdiendo de verdad los valores en la sociedad, ¿no? Ojo que todo esto empezó más o menos desde Bachelet. 2006 con la Revolución Pingüina, el 2011 en el movimiento estudiantil, ahí se empieza a perder el sentido de respeto a la autoridad. Solamente el jarro a la ministra, la toma a los colegios de manera violenta. Cada colegio para que pudiera volver a funcionar eran más de 100 millones de pesos, en algunos más, otros menos. Los liceos emblemáticos se perdieron. ¿Por qué lo digo? Que a lo mejor pueden decir, no tiene nada que ver con el regla del uso de las fuerzas, tiene que ver con el respeto a la autoridad. Y la autoridad hoy día que tiene los carabineros en la calle se perdió, y el respeto. Y le voy a decir, ¿quién es el tambor mayor de esto? El tambor mayor de por qué el carabinero terminó perdiendo el poder político o el respaldo o sintiendo miedo de que lo van a perseguir es el señor presidente Gabriel Boric. Entonces, pero espéreme. Cuando era diputado, escuchen, oiga, si la gracia de esto, lo más parecido a la democracia es que yo puedo dar mi opinión. Usted después me funa por las redes si quiere. Pero mire, esto es súper simple. El presidente Gabriel Boric, cuando era parlamentario, le gritó en su cara a un militar. Eso no es proporción de la fuerza, porque el militar era un soldado y el otro era un diputado de la República. No hay proporcionalidad tampoco, mi amigo. Y lo último es que finalmente yo le hago una pregunta a todos los ciudadanos que nos están viendo, son millones. Déjame terminar, Pepe. A todos esos millones de personas que nos están mirando ahora, una sola pregunta. ¿Usted confía en que una persona que le gritaba a Carabinero, que justificaba la violencia a Carabinero, redacte la RUF? Yo no. Punto. Todas las marchas pingüinas que hacían, todas las protestas, todo cómo dejaban que los alumnos golpearan a los profesores y todo esto fue debilitando a una democracia, gente. Todo esto después llevó a que esos chicos cuando crezcan sean unos anarquistas de mierda y terminen incendiando el metro o algunos negocios en Santiago. Allí terminó. ¿Pero por qué? Porque nunca nadie se ocupó de quiénes iban a ser los profesores, a quiénes están poniendo allí, están adoctrinando, qué es lo que están haciendo. La derecha en este caso, ¿no? Que en su momento Piñera, por ejemplo, dejó nada más que el comunismo haga el teje y maneje de toda la educación. Y por eso hoy tenemos personas tan pelotudas como el Sin Filtros, por ejemplo, que son abogados, son psicólogos, que son personas supuestamente ilustradas y sin embargo te piensan como la mierda. Ni hablar de respeto a carabineros, ¿no? Porque eso después del estallido social ya quedó simplemente nulo. Cada vez hay menos oficiales en las calles, por ejemplo, cuidando, y los pocos que hay tampoco quieren actuar porque saben que después se le va a venir una causa, ¿no? Porque tienen ahí abogados, todo esto de los derechos humanos que los van a estar siempre atacando. O sea, Carabineros hoy en día no puede hacer absolutamente nada. Y todo esto gracias a Gabriel Boric, ¿no? Que con todas sus ideas revolucionarias llamó a que también hasta los extranjeros ya le faltan el respeto a Carabineros y los terminan atropellando. Y para cortar esto, señores, nunca más hay que darle el poder a la izquierda ni a la centro derecha. Escuchemos lo que dijo acá Johannes sobre Evelyn Matei. También que dijo Chaguán y que me quedó rebotando, que fue que ellos habían comprometido su respaldo a José Antonio Kast en la segunda vuelta a cambio de que él cambiara su programa. ¿Y por qué me parece esto tan infame? Porque yo creo que, entre otras cosas, la segunda vuelta José Antonio, por haber cambiado su programa, no tuvo éxito. Porque apareció o debilitó lo que lo hacía fuerte en ese momento. Y creo que es bien si esto fuese cierto, ¿ya? Si no es cierto, da lo mismo, pero efectivamente hubo una modificación en su momento del programa. Pero si esto fuese cierto, nos habla también de la forma que tiene Chile Vamos de actuar. Al vencedor democrático de la primera vuelta, estando en conflicto con Boric, o sea, era el octubrismo, estábamos en el peor momento, ¿ya? Al vencedor de la primera vuelta le pusieron condiciones de que el programa ganador de la primera vuelta tenía que ser modificado a su amaño y si no, no iban a respaldarlo contra el candidato del Frente Amplio del Partido Comunista. Yo también había hecho ese comentario cuando subí el video de la entrevista a Chaguán, por ejemplo, cuando él dijo no, porque José Antonio Kast, cuando nosotros le dimos el apoyo, él tuvo que cambiar el discurso, tuvo que cambiar el proyecto. Y claro, lo cambió, pero para peor, lo puso progre y fue ahí donde toda la gente se le fue en contra de José Antonio Kast. Incluso yo, cuando yo vi que José Antonio Kast después reculó con el Ministerio de la Mujer, dije, no, este tipo es un chanto y no lo sigo más, ¿no? Y por eso ya no lo dejé de seguir. Así que nuevamente queda ahí, ¿no? Mi duda, porque José Antonio Kast, cuando tenía en su mejor momento, se dejó apretar por Chile Vamos.
¿ok? Se dejó apretar por ellos. ¿Qué va a hacer cuando le llegue un estallido? ¿Qué va a hacer cuando lo aprieten de verdad los comunistas? Yo en ese aspecto lo veo a Kaiser con la máscara de palo de enfrentar la situación. Acá lo veo como que va a flaquear o va a querer quedar ahí bien con Chile Vamos por hacerse el políticamente correcto y para que su apellido no quede manchado después como que es un dictador, ¿no? Y ya que hablamos de dictadores, señores, los zurdos quedaron con un ají ahí en el hoyo. ¿Saben por qué? Porque el fin de semana Axel Kaiser dio una charla sobre el nazismo y las similitudes que tenía con el socialismo, cosa que son casi lo mismo, de verdad, porque ambos son totalitarios. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Escuchemos lo que dijo Axel Kaiser y por qué los zurdos están llorando ahora. Hitler nunca trabajó en su vida. Si hubiera vivido en Chile sería militante del Frente Amplio. Pero no les quepa ninguna duda. Y él dice, bueno, es que resentimiento social, esta rabia social de Hitler. Hitler es una persona que muestra cierta rebeldía e incapacidad de encajar desde el principio, y él no termina el colegio. Él no tiene un Abschluss, como se dice en alemán, de escuela, no tiene un certificado de haber terminado la escuela, ¿ya? Secundaria, nada. Entonces la madre frustrada le dice, bueno, ándate a Viena, porque él quería ser artista. ¿Ya? Por lo demás, prácticamente Hitler nunca trabajó en su vida. Si hubiera vivido en Chile sería militante del Frente Amplio. Pero no les quepa ninguna duda. Titula Nazi-socialismo, porque ya en esa época se corría la teoría falsa de que los nazis eran una reacción capitalista frente a los movimientos socialistas revolucionarios. Y básicamente lo que decía Hayek, esto no es verdad, ¿no? Entonces yo lo titulé igualmente. ¿Por qué? Porque el nazismo es socialismo. Y si ustedes se fijan, la izquierda trata de hablar siempre de fascismo, más que de nazismo. El concepto de nazismo casi no lo usan. ¿Por qué? Porque les complica que nazismo signifique nacionalsocialismo. Porque dicen, no, es que ese no era el socialismo de nosotros los buenos, ese era el socialismo de los malos, ¿ok? Entonces, prefieren hablar de fascismo en vez de hablar de nazismo. Y aquí, después de esta exposición, yo espero que les quede claro que la filosofía nacional socialista, descontado el ingrediente racial del que también vamos a hablar, ¿no? Es una filosofía que hoy ustedes pueden ver en cierto grado, ¿no? Bastante representada en movimientos como el Frente Amplio, como el Partido Comunista de Chile y los demás, ¿no? Insisto, no en la parte de la supremacía racial, que es otra cosa distinta a la que hemos visto en nuestro país, por supuesto, hasta ahora. Eso yo lo había escuchado antes ya, o sea, ya lo sabía también, porque nacional socialismo, por eso ellos prefieren decir fascista, para que después la gente no haga el clic y diga, oye, ustedes dicen nacional socialista y ustedes son nacionales y socialistas, ustedes quieren también un estado autoritario y todo eso, bueno. Así que los suros ahora están llorando totalmente, bueno, cuando lloran es porque es cierto, ¿no? Puso Axel Kaiser acá en su cuenta de ex, escándalo monumental en Surdistán, dice, por haber hecho una charla en que explico que los nacional socialistas son Sí, adivinaron, son bien socialistas, claro, señores, como les dije recién, de allí venía el partido, ¿no? Darle el poder al obrero y todas estas cosas que hoy en día Boric también está replicando y lo quisieran hacer. Ellos cuando quisieran tener un estado grandísimo que te esté observando y te esté diciendo a qué te vas a dedicar, qué vas a cosechar, dónde vas a vivir, cómo tienes que hablar y cómo tienes que pensar. Eso les gustaría mucho al Frente Amplio, así que lo más parecido al nazismo hoy en día sería el Frente Amplio y lo serían los gobiernos de izquierda, ¿no? Y las dictaduras como por ejemplo la cubana o la venezolana. Claro que estamos en otros tiempos,
Pero tal cual, los nacionalsocialistas quieren totalitario y quieren controlar y son anti-libertad, así que por ahí va la mano. Bueno, chiquillos, como siempre les voy a pedir, la forma que me pueden ayudar de verdad es suscribiéndose al canal, activando la campanita, dando like, de esa forma ayudará mucho a que este noticiero YouTube lo ponga más arriba todavía. Y como también les digo, si me quieren ayudar con 2 luquitas al mes a que este canal crezca más todavía, lo pueden hacer uniéndose a la comunidad de YouTube. Bueno, a quien lo haga de las 2 formas, gracias por ver este video.